Muy buenas noches, mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero, soy profesor del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y imparto clases en la licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Recientemente les platico un poquito de estos temas de termodinámica, de métodos de contribución de grupo, que son particularmente usados para estimar ciertas propiedades que algunas sustancias, debido a que son nuevas o no son tan estudiadas, pues no están reportados en la literatura, ¿no? Estos métodos sirven para estimar esas propiedades. En particular, les había hablado del método de Yovaky-Rey y un método de Liderson. El día de hoy les voy a platicar del método de Constantino Igani, que es más reciente a esos métodos, ¿no? Entonces, como les comentaba, para recordar un poco, más bien, estos métodos de contribución de grupo estiman las propiedades de una sustancia, sumando las contribuciones de los grupos atómicos y sus enlaces. Y mediante estos cálculos puede estimar las propiedades. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una molécula, podemos ver que esta tiene un grupo hidroxilo, un grupo carboxilo. Y en este caso tiene un halogenuro, que es el bromuro, y tiene un grupo carboxilo, ¿no? Entonces, la idea es que si yo sumo las contribuciones de estas propiedades, pues podré tener la propiedad de interés que no esté reportada. Por ejemplo, en este caso, la anilina, pues tiene un grupo aromático y tiene un grupo amino. Y moléculas, pues, más complejas, pues tienen, por ejemplo, estos grupos que es un grupo de acetona, un doble enlace por acá, tiene un grupo hidroxilo, etcétera, y tiene varios grupos cíclicos. Entonces, mediante estos métodos podríamos estimar estas propiedades, ¿no? También en el caso, por ejemplo, de los recientes líquidos iónicos, que ya son muy utilizados, podemos ver que también tienen ciertos grupos funcionales que podrían ser sumados con este método para poder estimar propiedades que no se conocen. Entonces, un punto de partida de este tipo de métodos es la norma de Guldberg en 1890, que estableció que el punto de ebullición de un líquido es 2/3 su temperatura crítica cuando se mide en escala absoluta. Entonces, esto sirvió como una primera aproximación para muchas de las estimaciones que se hicieron, es decir, la temperatura de ebullición sería 2/3 de la temperatura crítica, ¿no? Basado en estas ideas, Lidersen en 1955 pues desarrolló una técnica para algunas propiedades y después Jovaquin Reed en 1987 hicieron este, un método que podía predecir 11 propiedades y actualmente pues es uno muy común utilizado en las estimaciones. Del método que salió en 1994 pues es un avance con respecto a los anteriores de Constantino y Gani, donde este método de contribución de grupos los divide en tres órdenes. Primer orden, donde se estiman las propiedades de las mezclas, y en el segundo orden, las interacciones entre los grupos funcionales. Posteriormente hubo otro de Marrero y Gani, que es una extensión del método previamente por Constantino y Gani, ¿no? Entonces, en este método, es un enfoque multinivel. Como les decía, primero se suman los grupos estructurales básicos, como pueden ser los grupos metilo, un carbono, y así, que no son, que son insuficientes para moléculas muy grandes y muy complejas. Posteriormente se hacen otros de segundo orden, que lo que hacen es, pues, ya tomar en cuenta la combinación o el efecto de los grupos que estén próximos, ¿no? Y entonces esto permite una mejor aproximación. Y en un tercer orden, pues grupos policíclicos, ¿no? Aromáticos como el fenantreno, el antraceno, etcétera, ¿no? Y pues dentro de estos niveles, pues el 30% son grupos simples y funcionales, prácticamente el 50% son polifuncionales como carboxilos, hidroxilos, aminas, perdón, y aromáticos, ¿no? Y en el tercer nivel pues, son moléculas muy complejas poliaromáticas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver acá que en el primer nivel, pues tenemos en el caso de una acetona, tenemos dos metilos y tenemos el grupo, el doble enlace con el oxígeno y en la butanona también. Y aquí en el dimetilciclohexano, pues también tenemos los grupos, alquilo. Y entonces yo podría sumar
pues todas las interacciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues no se toma en cuenta la interacción, por poner un ejemplo, de este grupo metilo con el grupo alquilo que está en esta parte, ¿no? Eso no se toma en cuenta en los métodos previos. Y entonces se toma en cuenta que hay una especie de traslape, es decir, que los grupos funcionales sí tienen interacción. Por ejemplo, este grupo H pues podría tener interacción con este grupo de carboxilo o con el grupo del azufre, el tiol. Y entonces este es el segundo nivel, ¿no? Donde sí ya se toma en cuenta que, por ejemplo, este grupo amino pues tenga una potencial interacción con el grupo, el doble enlace que tiene acá con el oxígeno y una interacción muy débil con el oxígeno que está aquí del grupo carboxilo. Entonces, son como una especie de interacciones de un poco más de largo, no de largo alcance, porque eso ya es para otro tipo de situaciones, pero que tiene estas interacciones, pues ya podrían interaccionar en la propiedad y entonces tener un efecto. Entonces, por eso es la necesidad de este grupo, tipo de métodos de contribución de grupo. Y por último, les decía, pues tenemos moléculas policíclicas como lo que es el fenantreno o el antraceno, o en este caso, por ejemplo, que es un grupo ya muy complejo que tiene un grupo halogenuro y tiene varios nitrógenos en la parte del aromático. Entonces, estos dos tipos de interacciones no las toma en cuenta Jovak y Rec. Entonces, les decía, bueno, entonces en este método, pues hicieron el ajuste tomando en cuenta, les decía, pues los grupos funcionales y esta W viene siendo las veces que aparece la interacción entre los grupos, ¿no? Ajá, W dice es grupos del segundo nivel y grupos del primer nivel, entonces cuando W es cero, pues no hay ninguna interacción entre los grupos y cuando el W es diferente de cero, pues ya aparece la interacción entre los grupos funcionales. Y entonces así fue como ellos hicieron su ajuste, ¿no? Y entonces obtuvieron estas ecuaciones donde podemos ver que tenemos la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico, entre muchas otras propiedades. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, antes de seguir, bueno, pues el doctor Rafi Kigani fue nombrado doctor honoris causa por la UNAM y pues es reconocido por ser una de las personas que más contribuyó en esto de síntesis de procesos químicos y fue profesor de un instituto danés de ciencia, de Dinamarca, perdón, de la Universidad de Dinamarca. Y pues de ahí fundó un grupo de ingeniería de procesos. Entonces, y es parte del fue autor de este método de Constantino Huygens. Entonces, para poder hacer un cálculo, para hacer un cálculo representativo, pues podemos estimar temperatura, presión crítica y volumen crítico para el 2-etilfenol, que fue el mismo que usé en otros cálculos. Con la gran diferencia de que les dejo aquí la página donde ustedes pueden hacer estos cálculos, ¿no? Es relativamente sencillo usarla, a diferencia del método de Joe. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos la página, ¿no? Entonces, dice método de Constantino Gani para propiedades críticas y tiene la gran ventaja que aquí nosotros podemos dibujar la molécula. Aquí yo ya la tengo dibujada, ¿no? Pero la voy a empezar de nuevo, ¿no? Para que vean cómo se hace, ¿no? Como si fuera a empezar de cero. Ajá. Como se dan cuenta, yo puedo ir dibujando las moléculas o los átomos que las constituyen. Pues selecciono un anillo bencénico. Ujú. Puedo seleccionar los grupos alquilo. Y aquí puedo poner el grupo del oxígeno, ¿no? Ujú. Y entonces lo puedo poner en esta parte, ¿no? Entonces, aquí, perdón, lo que voy a hacer es, por ejemplo, borrar, otra vez, vamos a poner acá. Y aquí lo voy a poner en esta parte. ¿Se dan cuenta? Pues ya tengo el mismo, la misma molécula que yo tenía previamente a la que le quiero calcular sus propiedades críticas. Entonces le puedo poner que use esa estructura. Ajá. Y posteriormente, pues le puedo poner que haga el cálculo. Y entonces, pues ya me ahorro todo el trabajo de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, para la temperatura crítica,
ajá, que es 798,47 Kelvin. Ujú. Para la presión crítica es 40,87 el valor estimado en bar. Ujú. Para la temperatura de bueno, el factor acéntrico también nos lo da. El volumen crítico es 451 ujú, en centímetros cúbicos sobre mol. Ujú. Y por último tenemos la temperatura de ebullición, ¿no? Ujú. En Kelvin. Entonces, si hacemos una búsqueda en Internet de los valores críticos, notamos que, por ejemplo, para la temperatura crítica es 702,95. Entonces, aquí evidentemente hay un error muy grande y ahorita discutimos un poquito de eso. Para el caso de la presión crítica es 373,78 megapascales, que es aproximadamente 37,87 bar. Y podemos ver que está aproximadamente igual. Y en el caso del volumen crítico, pues también hay una desviación, ¿no? En este caso, bueno, estoy tomando la temperatura de ebullición que da el problema, pero si nosotros lográramos, pues, meter la temperatura de ebullición, podríamos tener una mejor aproximación, ¿sí? También en la base de datos de NIST, nosotros podemos calcular, hacer la búsqueda, perdón, y nos da las propiedades de la molécula, ¿no? Que es el 2-etilfenol. Y entonces podemos ver que su temperatura de ebullición es 478, por lo cual hay una desviación con respecto al valor calculado, y la temperatura crítica es 702,95. Entonces hay una gran diferencia, pero bueno, eso es con respecto a esta molécula, ¿no? Pero entonces es así como se calcula para este sistema. Entonces, bueno, estas son las referencias y pues muchas gracias. Estas propiedades pues se pueden utilizar para cálculos de vapor líquido, para otros procesos químicos, para calcular propiedades de transporte y entonces pues habría que hacer la extrapolación. En este caso sí hubo una ligera diferencia con respecto al experimental, pero habría que hacer para otras moléculas y podremos ver que pues es un buen estimado, ¿no? Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde.